Hola, escuché uno de sus videos en donde hablan sobre experiencias con una bruja. Me sentí muy identificada y fue por eso que me animé a escribirles, ya que cuando mis niños eran pequeños me pasó algo muy parecido. Todo comenzó una noche de octubre. Era una noche lluviosa. Aquella vez parecía que el cielo se iba a caer. Fue una tormenta típica en la zona en la que vivo, con clima desértico, al norte del estado de Nuevo León. Esa noche, recuerdo, se fue la luz en casa. Debido a la tormenta que nos azotaba, falló uno de los transformadores que proporcionaban electricidad a mi colonia. Sin más, me fui a dormir con mi niña, Romina, mi pequeña. Tenía solo 4 añitos. Dormíamos solas en aquel entonces. Mi marido trabajaba en el turno nocturno en una fábrica a las orillas del pueblo. Recuerdo que aquella vez me despertó un grito de mi pequeña. Cuando me levanté a verla, no paraba de llorar. No dejaba de señalar en dirección a la ventana de la habitación en la que estábamos. Quise levantarme para ver qué estaba pasando, pero mi niña no me dejó. No dejaba de abrazarme. Me pedía que no la dejara sola. Así que me quedé con ella y después de mucho, ambas caímos dormidas. Días después quise preguntarle qué era lo que había pasado. Quería saber por qué se había comportado de esa manera durante la noche. Ella siempre ha sido una niña muy tranquila y me sorprendía que de pronto hubiera tomado una actitud de ese tipo. Y más porque esos eventos comenzaron a ocurrir con mucha regularidad, al punto en el que a diario, todas las noches despertaba llorando. A veces ni siquiera despertaba, solo podía escucharla llorar con los ojos cerrados aún. Cuando pasaba eso, yo trataba de despertarla, aunque nunca pude. Preocupada, en una ocasión comencé a hacer oración y pareció funcionar. Mi niña comenzó a calmarse de pronto. Romina me decía que veía a una señora en sus sueños. Una viejita, con el cabello largo, enmarañado, canoso. Siempre usaba vestido negro. En sus sueños, la señora siempre llegaba por la ventana. Y por ahí era que le hablaba. Siempre le invitaba a salir, aunque mi niña nunca aceptaba. Era entonces que la mujer comenzaba a gritar insultos, que con el paso de los días se convirtieron en amenazas. Le decía que se iba a llevar a su hermanito, que venía por él. Y entonces era que mi niña despertaba, siempre llorando, siempre muy asustada. Yo estaba embarazada de mi segundo bebé. Tenía ya 7 meses de embarazo. Mi niña continuó con aquellas pesadillas. Yo siempre hacía oración para que ella se calmara. Solo hacía eso y parecía funcionar. Un día, los vecinos de la casa de enfrente tuvieron un tipo de reunión. Estuvieron festejando casi toda la noche. Nada raro en ellos. Son 2 hermanos jóvenes que muy seguido tienen fiestas. Cuando mi esposo llegó del trabajo casi al amanecer, dice que uno de los vecinos le preguntó por la mujer que había estado parada en la cochera casi toda la noche, viendo hacia la planta alta, hacia la habitación en la que yo dormía con mi pequeña. Los vecinos incluso llegaron a pensar que era un adorno por el Día de Muertos, que estaba próximo a llegar, aunque notaron que en realidad sí se trataba de una persona cuando la vieron caminando más tarde. Al parecer había salido de mi cochera y se había perdido en la oscuridad de la noche, caminando sobre la calle. Cuando me lo platicó, me quedé sin palabras. Sentí como si el pecho se me quemara por tanto miedo que experimenté. Hasta ese día, yo no le había platicado nada a mi esposo sobre las pesadillas de mi niña. No quería alarmarlo. Esperaba que solo fuera una racha de malos sueños, algo derivado de la activa imaginación de mi bebé. Hablé con mi esposo.
Mientras le iba explicando lo que le estaba sucediendo a nuestra hija, su semblante fue cambiando. Primero parecía sorprendido, pero cuando terminamos de hablar, se veía realmente muy preocupado. Lo que me dijo me dejó pasmada. De acuerdo a lo que me platicó, cuando él era pequeño, tenía aproximadamente la edad que entonces tendría mi niña, entre 4 y 5 años. Pasó por algo similar. Comenzó con sueños recurrentes, en donde podía ver a una mujer cuyas características coincidían con la descripción de la mujer con la que soñaba mi hija. Solo que en el caso de mi esposo, la situación se agravó al punto en el que un día cayó enfermo, sin explicación aparente. Comenzó a bajar de peso y a sentirse fatigado en exceso, algo nada común en niños de esa edad. Lo llevaron a revisar con varios doctores y, a pesar de que le hicieron varias pruebas, nunca pudieron encontrar explicación a su condición. Los resultados indicaban que aparentemente era un niño completamente sano. Una vecina suya, una noche pudo ver cómo una anciana estuvo parada en una de las esquinas del patio de su casa, debajo de un árbol, como escondiéndose en la oscuridad. Lo platicó con la mamá de mi esposo, con mi suegra, y fue entonces que lo entendieron. Mi esposo, entonces un niño, estaba siendo víctima de una bruja. Al menos eso fue lo que dijo la abuela de mi marido. No sabían el porqué de esa situación, ni siquiera lo entendían del todo, pero creían que la bruja de alguna manera se acercaba a su casa, con la intención de drenar la energía del niño. Un viejo curandero del pueblo, que al parecer conocía un poco sobre el tema, fue quien nos aconsejó sobre las acciones a tomar. Hicieron unas pequeñas cruces con palma bendita, de la que suelen bendecir los domingos de Ramos. Estas las acomodaron por todas las entradas de la casa, puertas y ventanas incluidas. Un sacerdote fue a bendecir el lugar, incluyendo el patio. Echó agua bendita por todos lados mientras hacía oración. Gradualmente, en menos de una semana, las pesadillas de mi marido terminaron. Pero ahora, esa cosa, lo que sea que fuera, estaba atacando a mi niña. Yo sinceramente no sabía qué hacer. Solo seguimos los pasos que había seguido mi suegra años atrás. Me fui a vivir unos días a su casa. En aquel lugar las pesadillas no atacaban a Romina, y eso me tranquilizaba muchísimo. Con el paso de los días regresamos a nuestra casa, y sí, todo parecía estar más tranquilo. Romina pudo volver a dormir de nuevo tranquilamente, sin sueños extraños. Yo comencé a permanecer alerta durante las noches. Quería asegurarme que nada ni nadie se acercara a casa. Y así fue. Los vecinos no nos volvieron a comentar sobre aquella extraña mujer, la que habían visto en nuestra cochera. Las cosas transcurrieron en completa calma, al menos por los próximos meses. En diciembre di a luz a mi segundo bebé. Fue un varón. Las primeras semanas después del parto, me fui a vivir junto con mi esposo y mi niña a la casa de mi suegra. Ella, mi suegra, estaba preocupada más que nada por mi niña. Temía que por toda la atención que necesitaría el bebé, yo la pudiera descuidar un poco. Regresamos a nuestra casa cuando mi niño tenía ya 2 meses de haber nacido. Los cuidados que necesitaba ya no eran tan demandantes, así que decidimos que ella me podría hacer cargo de mis 2 hijos yo sola. Y fue entonces que sucedió de nuevo. La primera noche que estuvimos solos en casa, me despertó el llanto de mi bebé. Cuando me levanté para darle de comer, pude escuchar cómo en el techo de la casa había pasos, lentos y ligeros, como tratando de evitar que yo me diera cuenta. Estos pasos estuvieron recorriendo toda la azotea,
por espacio de unas 3 horas. No sabía qué era, y lo único que se me venía a la cabeza era hacer oración. Así lo hice mientras arrullaba a mi bebé. Este se tranquilizó. Dejó de llorar en unos minutos, pero se notaba muy inquieto, más de lo normal. No pude hacer que durmiera mientras aquello sucedía. A pesar de todo esto, Romina, mi niña, ella sí dormía plácidamente. Los pasos se dejaron de escuchar de pronto. Después de esto, mi bebé pudo conciliar el sueño. Durmió profundamente hasta la mañana siguiente. Cuando mi marido llegó a casa, le conté lo que había pasado. No se preocupó tanto como la última vez, o al menos no me lo demostró en ese momento. Incluso me dijo que pudo ser algún animal caminando en el techo lo que nos había despertado durante la noche. Me dijo que hablaría con el sacerdote que había ido la última vez a bendecir la casa, con la intención de que fuera una vez más. Transcurrieron un par de días en completa calma, hasta que otra noche ocurrió un suceso muy extraño. Yo estaba dormida en mi cama, junto a Romina, el bebé. Él dormía en una cuna, que estaba justo al lado de la cama. Esa noche viví la experiencia más aterradora de toda mi vida. Experimenté lo que llaman la subida del muerto. Abrí los ojos, pero no podía moverme. De pronto, en la oscuridad de la noche, pude ver solo con el rabillo del ojo cómo una sombra se acercaba a la cuna de mi bebé. No podía apreciarla claramente. El cuarto estaba totalmente oscuro y yo, por más que lo intentaba, por más esfuerzo que hacía, no lograba mover un solo dedo. Recordé cómo era que mis niños solían calmarse, así que comencé a hacer oración. Nunca me había costado tanto trabajo decir un Padre Nuestro como aquella noche. Lo empezaba, pero después de decir dentro de mí unas cuantas palabras, perdí el hilo de la oración y tenía que comenzar de nuevo. Así lo intenté hasta que pude comenzar a moverme. Inmediatamente me paré a revisar la cuna de mi bebé. Esta estaba vacía. Rápidamente prendí la luz. Mi bebé estaba justo debajo de mi cama, envuelto en una de sus frazadas, dormido profundamente. No supe cómo fue que llegó a ese lugar. Romina se encontraba todavía profundamente dormida, y aunque no hubiera estado, estoy segura de que ella sería incapaz de hacer algo así a su hermanito. Noté que una de las cortinas estaba abierta. Me acerqué a la ventana para poder cerrarla y fue entonces que la vi. Y aún, a pesar de tener tanto tiempo de haber pasado, se me enchina la piel cuando lo cuento. Justo en la casa de enfrente, en el techo, pude ver a una mujer. Era anormalmente delgada, con un vestido negro, andrajoso. Tenía el cabello muy largo y esponjado. Estaba ahí, estática, viéndome fijamente, solo iluminada por la luz de la luna. No supe qué hacer aparte de cerrar la cortina por completo. Llamé a mi marido para decirle lo que acababa de suceder y cómo era que la había visto. ¿Cómo pude ver a aquella mujer? Él trató de tranquilizarme, pero no pude. De pronto, se comenzaron a escuchar pasos en el techo de la casa, pero esta vez eran pesados, como de persona. Recorrían la casa de un lado a otro. Yo no podía hacer otra cosa aparte de rezar. Así lo estaba haciendo, pero esta vez mi bebé no se calmó. Lloraba y lloraba desesperadamente. Así aguantamos al menos por 1 hora más. Justo cuando comenzó a amanecer,
El acoso cesó. Unos minutos después llegó mi marido. Venía acompañado por mi suegra y el sacerdote que ya había ido anteriormente. Comenzó a bendecir la casa. Encendió un cirio que colocó en la mesa de centro de la sala. Sacó una Biblia de su maletín y comenzó a leer salmos en voz alta, mientras arrojaba agua bendita por todos lados, pero algo, no supimos qué, intentaba evitar que aquello sucediera. De pronto comenzaron a suceder pequeños eventos muy extraños. Entraban corrientes de aire que hacían que las páginas de la Biblia del padre se enrollaran. Algo comenzó a molestar a mi bebé. Se veía muy inquieto. La llama del cirio no se apagaba. En cambio, esta se hacía más grande. El padre nos pidió retirarnos de la casa. Necesitaba hacer esto solo, nos dijo. Nosotros nos retiramos por unas 4 horas hasta que él nos llamó. Al parecer había terminado. Cuando llegamos, el sacerdote se veía realmente cansado. Nos comentó que algo quería evitar que la casa se bendijera. Las corrientes de aire no pararon. Incluso se llegaron a cerrar las puertas de las habitaciones, pero después de mucho esfuerzo lo logró. Pasado esto, mi suegra se quedó en casa con nosotros por unas semanas, pero nada volvió a suceder, nada extraño. Ahora mis niños ya están grandes, tienen 6 y 10 años. Romina no recuerda nada de lo que pasó, pero yo sí. Y ahora que estoy embarazada una vez más, tengo miedo de que esa cosa, lo que sea que fuera, regrese de nuevo a casa. Querida audiencia, gracias por quedarse hasta el final. Espero que les haya gustado esta espantosa experiencia. Recuerden que pueden compartir con nosotros sus relatos. Les dejo nuestro correo junto a nuestras redes sociales en la descripción. Si les gustó este video, apóyennos con su pulgar arriba y compartiéndolo con sus amigos y familia. Si aún no lo hacen, los invito a suscribirse al canal. No olviden activar la campana de notificaciones, así se enterarán cada que subamos un nuevo video. Subimos nuevos relatos todos los domingos. ¿Estás escuchando? Desde las sombras.